buenas noches. Mi nombre es Jimena Aguilar y estoy muy emocionada de darles la bienvenida a esta nueva edición del Seminario Médico Virtual Salud Digna 2025. Nos llena de orgullo contar con su presencia porque sabemos que cada uno de ustedes, desde sus diferentes espacios, está comprometido con algo que nos mueve profundamente y mejorar la salud de sus pacientes. Hoy tenemos un tema que no solo es de gran relevancia clínica, sino que también nos toca de cerca a todos, ya sea como profesionales, familiares o pacientes. Vamos a hablar de algo que lamentablemente se ha convertido en una de las principales causas de mortalidad en el mundo y particularmente en México, la reperfusión en el infarto agudo al miocardio. La cardiopatía isquémica representa el 13% de la mortalidad global y es la primera causa de defunción a nivel mundial. Pero en México, la situación es aún más alarmante. Desde 2013 tenemos la tasa más alta de mortalidad por infarto en personas mayores de 45 años durante los primeros 30 días. Ante esta realidad, la atención inmediata y eficaz es el factor clave a la hora de marcar la diferencia. Y es que es únicamente a través de un abordaje integral y la colaboración multidisciplinaria que será posible aspirar a mitigar el devastador impacto de la cardiopatía isquémica en los mexicanos. Para guiarnos en el tema de hoy, tenemos a un experto de primer nivel. Les presento al doctor José Luis Briceño de la Cruz. Él es médico cardiólogo por la Universidad Autónoma de México, con un posgrado en cuidados intensivos coronarios y urgencias cardiovasculares por el Instituto Nacional de Cardiología. Actualmente está adscrito a la unidad coronaria del Instituto de Cardiología Ignacio Chávez y es miembro titular de la Sociedad Mexicana de Cardiología. Antes de cederle el micrófono al doctor, les recuerdo que al final de la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que los invito a dejar sus dudas en el chat. Y ahora sí, es momento de iniciar con el tema de hoy. Adelante, doctor Briceño de la Cruz. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con todos ustedes. Agradezco la presentación y la invitación a este seminario médico virtual Salud Digna 2025 para hablar acerca de reperfusión en el infarto agudo del miocardio, como escuchábamos en la presentación, primera causa de muerte y debemos actuar de manera rápida, oportuna y eficaz. Y durante los siguientes minutos hablaremos de este tema. Primero, ponderar la importancia de la enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte. La Organización Mundial de la Salud y el ENSANUD en diferentes momentos ha logrado establecer que las enfermedades de tipo cardiovascular son la primera causa de muerte. En el ENSANUD del 2012 se ponía a la diabetes como la primera causa de muerte. Sin embargo, los pacientes diabéticos fallecen principalmente de enfermedad cardiovascular, pero si además analizamos en esta diapositiva la muerte por infarto agudo del miocardio, enfermedad isquémica del corazón y enfermedad cerebrovascular, que comparten factores de riesgo, incluso fisiopatología y tratamiento, no hay nada que mate más a nivel mundial que el fenómeno trombótico. De ahí la importancia de hablar de esto y agradecer siempre el tener un espacio para hablar de infarto, porque debemos hacer mucho hincapié en la atención oportuna de esta entidad. Vean ustedes que cuando alguien tiene dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado al cuello, al brazo, de más de 15-20 minutos de duración, ese paciente está cursando con un síndrome coronario agudo hasta no demostrar lo contrario, y entonces lo más importante es tomar un electrocardiograma de manera inmediata, porque ese paciente tendremos que determinar si existe o no existe elevación del segmento ST. Sabemos que cuando el paciente tiene el contexto clínico, toma un electrocardiograma y no existe elevación del segmento ST, desde el punto de vista fisiopatológico, esta placa de colesterol vulnerable que se rompe, que vierte su material lipídico a la luz del vaso, muy rico en factor tisular, y produce una trombosis in situ, ese trombo no ocluye completamente la luz del vaso, se manifiesta sin elevación, y tendremos que hacer biomarcadores para determinar si son negativos, estamos hablando de una angina inestable, si son positivos es un infarto sin elevación, preferentemente el uso de troponinas de alta sensibilidad. Ahora bien, cuando este paciente tiene dolor torácico, retroesternal, opresivo, irradiado al cuello de más de 15-20 minutos de duración y tiene elevación del segmento ST electrocardiográficamente definido como lesión subepicárdica, sabemos que esta placa de colesterol que se rompe, que vierte su material lipídico a la luz del vaso, rico en factor tisular y produce una trombosis in situ, es un trombo oclusivo y se va a manifestar con elevación del segmento ST y entramos al escenario de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST y es el tipo de infarto que tiene que ir de manera inmediata a una estrategia de reperfusión porque hay oclusión trombótica total, no hay flujo en el vaso epicárdico y por lo tanto lo que hay que hacer es recuperar el flujo en esa arteria.
Vean ustedes que hace tiempo la OCDE publicaba que la mortalidad del infarto agudo del miocardio para nuestro país era del 27.2%, una mortalidad extremadamente alta. Si nosotros analizáramos los estudios clásicos de fibrinolisis, cuando se comparaba en los años 80, tratamiento conservador versus fibrinolisis en aquella época con streptokinasa, como en los estudios GISI, podríamos ver que la mortalidad del grupo placebo, que no era reperfundido, tenía una mortalidad cercana al 20%. O sea, tener una mortalidad en la época actual del 27% resulta prohibitiva para la población. Ahora la pregunta es, ¿por qué tenemos una mortalidad tan alta en la atención del infarto agudo del miocardio? Vean ustedes que desde mi punto de vista hay dos factores fundamentales: la falta de reperfusión y el tiempo de retraso en la atención de los pacientes, incluso más allá del método de reperfusión que decidamos utilizar en estos pacientes. Haré hincapié en el primer punto, la falta de reperfusión. Este es el registro ACCESS, es un registro realizado en países con economías emergentes. Nosotros nos tocó participar en él y ustedes pueden ver que la tasa de pacientes no reperfundidos para México es cercana al 60%, extremadamente alta. Y cuando uno analiza los factores relacionados con esto, culturales, de educación, de acceso a los servicios de salud, tal vez el factor médico es el más importante y es al que debemos prestar atención. Vean ustedes que en RENACICA, que es el Registro Nacional de Síndromes Coronarios Agudos, en su fase 2 con más de 8,000 pacientes analizados, se podía demostrar, es un registro en diferentes partes del país, diferentes grupos cardiovasculares participábamos en este. Vean que lo mismo que ACCESS, 50% de la población mexicana no se reperfunde. Pero además vean que un punto muy importante es que cerca del 70% de los pacientes acuden a una valoración médica, primer contacto médico, entre las 4 y 6 horas de evolución del infarto. Entonces, seguir considerando que el paciente no acude, no hubo una valoración, hay que dejarlo de lado, porque el paciente acude a una valoración médica y lo que está sucediendo es que hay una falta de atención oportuna de los pacientes. Ahora bien, desde el punto de vista de retraso en la atención, y se los quiero mostrar con un caso clínico. Vean, es un paciente de 72 años, diabetes mellitus, tiene un episodio de angina a las 2 de la mañana, dolor torácico progresivo, intensidad 9 de 10, diaforesis, disnea y náusea, y llega a un hospital de segundo nivel como el grueso de los hospitales que dan atención en nuestro país. Entonces presenta dolor, llega al hospital con 30 minutos de evolución del dolor, se inicia manejo con nitratos, aspirina, se toma un electrocardiograma, se demuestra elevación del segmento ST, pero ven ustedes que desde las 2:30 de la mañana que arriba al hospital y es trasladado a un centro con capacidad de intervención coronaria, como es el Instituto Nacional de Cardiología, llega a 7:47 de la mañana por sus propios medios. Vamos viendo los tiempos de retraso. Este es el electrocardiograma inicial del paciente, donde veamos que tiene elevación del segmento ST, lesión subepicárdica en la cara anterior, incluso tiene una imagen de QR característica de bloqueo de rama derecha en el contexto de síndrome coronario agudo, una obstrucción proximal de la arteria descendente anterior, un síndrome coronario agudo de alto riesgo cardiovascular, y entonces vean ustedes que al final el paciente entra a sala de hemodinamia, tiene un puertabalón de 105 minutos desde que llega hasta que se hace la intervención, y al final el resultado angiográfico es positivo porque tiene un flujo final TIMI-3 y un flujo microvascular TMP2. La pregunta es si realmente esto fue exitoso en la atención del paciente infartado. Vean ustedes que el tiempo total de isquemia del paciente, desde que llegó el inicio del dolor, arribó al hospital y después llegó con nosotros, fue de 7 horas 30 minutos. ¿Qué hubiera pasado si este paciente en ese hospital de segundo nivel, con 30 minutos de retraso, hubiera sido reperfundido farmacológicamente, que es a lo que más tenemos acceso en los diferentes hospitales de segundo nivel de nuestro país? Hubiera tenido un tiempo total de isquemia de 60 minutos. Al final el paciente queda con una fracción de eyección de 33%, disminución de la capacidad de expulsión del corazón, disfunción ventricular, troponinas de 103 y un péptido natriurético al alta hospitalaria de 9,000. Esto es importante porque vean ustedes que ya sea que los pacientes sean llevados a angioplastía o fibrinolisis, que son los dos métodos de reperfusión en el manejo del infarto agudo del miocardio, vean que la mortalidad de los pacientes termina siendo muy similar intrahospitalaria o en el seguimiento a un año. ¿Dónde está el problema? En la falta de atención. Vean que en este registro de Viena podemos ver que aquellos pacientes no reperfundidos en el seguimiento a un año tienen una mortalidad cercana al 25%,
muy similar a lo que publicaba la OCDE. Y cuando vemos un factor tan importante como es el tiempo de retraso, vean que aquellos que se atienden en las primeras 2 horas de evolución versus más de 2 horas de evolución, prácticamente la mortalidad de los pacientes con mayor tiempo de retraso se duplica. Y esto es muy importante porque los tiempos de atención en el infarto aumenta a medida que se retrasa la atención, hay un aumento de la mortalidad y aumento de la tasa de insuficiencia cardíaca. Vean en este análisis cómo el retraso en la atención de los pacientes con síndrome coronario agudo a más de 60 minutos, hay un incremento significativo de la tasa de mortalidad, pero también de la tasa de insuficiencia cardíaca. Recordemos el caso clínico, disfunción ventricular y pepios natriuréticos elevados a la alta hospitalaria. Con esto quiero llegar a que hay 2 premisas fundamentales en la atención del infarto. El tiempo es músculo y el tamaño del infarto es pronóstico. En este esquema clásico de Hertz podemos ver cómo hay mayor impacto en reducir mortalidad en los pacientes con infarto agudo del miocardio cuando lo atiendo de manera temprana. Si yo atiendo tempranamente a este paciente, logro mayor reducción de la mortalidad porque salvo mayor cantidad de tejido miocárdico. A medida que va pasando el tiempo, el impacto en reducir mortalidad cae y el tamaño del infarto va a ser mayor y la ventana de reperfusión en el infarto agudo del miocardio se acepta en las primeras 12 horas de evolución del infarto. Entonces, cuando analizamos los métodos de reperfusión, tenemos que ver por un lado la angioplastía. El método invasivo es un mejor método, mucho más capacidad de reperfusión, pero de menor acceso. La fibrinólisis tiene mayor acceso, pero es inferior en algunos puntos a la angioplastía. Y entonces, en este sentido, por querer mandar a los pacientes a las salas de cateterismo cardíaco, perdemos tiempo muy importante. Vean en este análisis de Pinto y colaboradores en Registro Americano de Síndromes Coronarios, cómo al analizar 200,000 pacientes, vean cómo cuando el tiempo de retraso en la atención del paciente infartado se demoraba 114 minutos o más, la mortalidad era prácticamente igual en los pacientes fibrinolizados que los llevados a angioplastía primaria. Pero a medida que hay un incremento en el tiempo de retraso en llevar a los pacientes a la sala de hemodinamia, hay mayor mortalidad en los pacientes llevados a intervención que aquellos que hubieran sido trombolizados o fibrinolizados tempranamente. Es por eso que las guías de práctica clínica, estas son las guías europeas, en la atención del infarto se considera la ventana de reperfusión las primeras 12 horas, pero vean ustedes cómo la angioplastía primaria tiene indicación 1A en ser los pacientes llevados a este método, pero vean que la fibrinolisis tiene la misma indicación y el mismo nivel de evidencia, 1A, siempre y cuando la angioplastía no esté disponible para los pacientes. Entonces, ¿de qué depende? Del acceso a una sala de hemodinamia. Este algoritmo es fantástico porque me establece a qué tipo de centro llega el paciente con un infarto, dolor torácico, elevación del segmento ST, y vean que en el ejemplo, la parte superior, vemos un hospital sin capacidad de sala de hemodinamia, como es el grueso de los hospitales de nuestro país. Entonces, el paciente llega a un centro sin capacidad de intervención, se toma el electrocardiograma y lo que yo debo considerar es si este paciente lo puedo meter en menos de 120 minutos a la sala de cateterismo. ¿Qué quiere decir esto? Desde que llegó conmigo, tomé el electro, hice el diagnóstico, hasta que me comunico con el hospital receptor, me lo acepta, lo traslado, llega y se hace la intervención, esto debería ser en menos de 120 minutos. Si no garantizo eso, el paciente debería ser fibrinolizado en los siguientes 10 minutos, preferentemente con un fibrinolítico fibrino específico, preferentemente en bolo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando este paciente llega a un hospital con capacidad de intervención? Pocos hospitales públicos tienen salas de hemodinamia 24/7, ya lo veremos más adelante, o el llegar a un hospital privado, aunque entra un factor que son los costos. Pero vean ustedes que los pacientes que llegan a un hospital con sala de hemodinamia demuestra elevación del segmento ST, el paciente va a angioplastía, a una intervención coronaria, deberá ir en menos de 60 minutos. La actualización más reciente de las guías americanas para el manejo del infarto siguen considerando 90 minutos, pero si este paciente no puede entrar en estos lapsos de tiempo, el paciente debería ser fibrinolizado. Entonces todo es dependiente del tiempo. Yo les pongo en esta imagen la Ciudad de México, el tráfico y dónde estamos, pero podemos encontrar estados de la República con gran extensión de territorio y poco acceso a hospitales con salas de cateterismo cardíaco, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de qué depende? De dónde estamos y cómo podemos aplicar estas estrategias. Ya les decía que el mayor tiempo
implicado en el retraso no es dependiente del paciente. En este análisis que hicimos de los pacientes con infarto, vean que desde que el paciente empieza con dolor hasta que se atiende, en promedio pasan 11 horas, pero el mayor tiempo de retraso no está dado por el paciente. Vean que el paciente empieza con dolor y acude a un primer contacto médico en los primeros 138 minutos. El mayor tiempo de retraso empieza desde que recibe un primer contacto médico hasta que se decide la estrategia de reperfusión, donde vean que el tiempo de retraso es mayor a 500 minutos. Ahora bien, ¿qué es hacer medicina de primer mundo? A veces pensamos que tengo que tener acceso a una sala de hemodinamia 24/7 para que estos pacientes reciban una atención de primer mundo. Estas son las estrategias de reperfusión en Europa, donde vean ustedes que, por ejemplo, la República Checa, que yo les digo que cabe en la colonia Roma de la Ciudad de México, 92% de los pacientes van a angioplastía primaria. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en Turquía en el extremo de la gráfica? Angioplastía primaria el 8% de los pacientes, pero a la mitad podemos ver, por ejemplo, Reino Unido, que se hace angioplastía en el 24% y se fibrinoliza el 55% de los pacientes. O bien Francia, 33% angioplastía y se fibrinoliza prácticamente el 28% de los pacientes. ¿A qué quiero llegar con esto? Que depende del acceso a las salas de hemodinamia. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? En Renacica 3, con 10,000 pacientes analizados, síndromes coronarios con elevación 4,258, podemos ver que el principal método de reperfusión en México es la fibrinólisis y que solo un 15% de la población con un infarto en este registro, que además incluye hospitales con centros cardiovasculares. ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor analizáramos otros hospitales no con capacidad de centros cardiovasculares, la posibilidad de llevar a los pacientes a angioplastía primaria sería menor. Pero vean que en Renacica la posibilidad de que un paciente vaya a angioplastía primaria es del 15%. Por lo tanto, el método de reperfusión más accesible sigue siendo la terapia fibrinolítica. Desde el punto de vista de fármacos utilizados en la reperfusión farmacológica, la streptokinasa cada vez se usa menos, agente no fibrino específico, y los agentes fibrino específicos, el alteplase y el tecneteplase, donde se prefiere en la reperfusión el tecneteplase porque se administra en bolo, pero además vean ustedes que con los agentes fibrino específicos, la tasa de reperfusión, además del fibrinolítico, el tratamiento adjunto, con los esquemas más recientes se alcanza mayor tasa de reperfusión. A esto le llamamos FlujoSTIMI 0,1, 2 o 2 y 3. Y claramente los pacientes que son reperfundidos con un agente fibrino específico tienen tasas de reperfusión de FlujoSTIMI 3 y 2 y 3 del 60 y al 83%, con tasas de hemorragia extremadamente bajas. Prácticamente el 0,7 o 0,9% de los pacientes pueden tener un evento de sangrado. Para entender mejor el contexto de los flujos TIMI, se los muestro en esta diapositiva. Flujo TIMI 0, vean ustedes, esa es la arteria coronaria derecha, el medio de contraste. Vean que en el flujo TIMI 0 no pasa más allá de la obstrucción. El TIMI flujo 1, el medio de contraste pasa parcialmente el sitio de obstrucción, pero no llena toda la arteria. Los pacientes que quedan con flujo epicárdico TIMI 0,1 son pacientes que tienen una mortalidad cercana al 9%. Cuando yo recupero flujo en la arteria queda permeable, pero no con la misma intensidad que previo a la obstrucción. Se llama flujo TIMI 2. Vean que hay una mayor intensidad del medio de contraste previo que posterior a la obstrucción, y la mortalidad aquí ya es del 6%. Y cuando el flujo epicárdico es completamente normal, vean que se llena con la misma intensidad previo y posterior a la obstrucción, le llamamos flujo TIMI 3 y la mortalidad per se baja al 3,7%. Entonces, el éxito de la reperfusión se relaciona directamente con la mortalidad de los pacientes. Entonces, ¿cómo establezco la estrategia de reperfusión en el paciente? Primero, el tiempo de retraso del paciente. Si el infarto es de menos de 12 horas, es un paciente candidato a reperfusión. Ahora, el estado hemodinámico, cuando el paciente esté en estado de choque cardiogénico, hipotenso, con datos de hipoperfusión, debo trasladarle a una sala de hemodinamia independientemente del tiempo de retraso. Segundo paso, si lo voy a fibrinolizar, es determinar si existen contraindicaciones o no para la terapia fibrinolítica, y después determinar si el tiempo de retraso a llevar al paciente a angioplastía primaria va a ser menor o mayor a los 120 minutos que hablábamos en centros sin capacidad de sala. Si yo
tengo un paciente con un infarto de menos de 12 horas, no está en choque cardiogénico, no tiene contraindicaciones para la lisis y no garantizo llevarlo a la sala de hemodinamia en menos de 120 minutos, el paciente debería ser candidato a terapia fibrinolítica. Es muy importante que en los diferentes centros donde trabajamos contemos con un checklist de las contraindicaciones absolutas y relativas para fibrinolizar un paciente. Hay situaciones que no me permiten fibrinolizar un paciente, como podría ser traumatismos craneoencefálicos, neoplasias del sistema nervioso central, sangrado activo, disección aórtica, donde son pacientes que tienen una contraindicación absoluta para ser fibrinolizados. Si yo tengo un checklist y pregunto cada una de las contraindicaciones, tendré mayor certeza a la hora de identificar o no identificar que el paciente pudiera cursar con alguna. Ahora bien, las contraindicaciones relativas, como su nombre lo dice, hay que considerar el tamaño del infarto, el riesgo del paciente para decidir o no la reperfusión, pero la mayoría de ellas no son un obstáculo y el paciente puede ser lisado. Por ejemplo, estar hipertenso, 180, 110 de presión arterial, controlo la presión arterial y después reperfundo farmacológicamente al paciente. Y este es el punto más importante porque los pacientes, la mayoría de ellos, son candidatos a reperfusión farmacológica. Vean ustedes, cuando yo comparo estrictamente la angioplastía primaria contra la fibrinolisis, ¿en qué cambia el escenario? Y este es el estudio de DANAMI-2, Dinamarca. Agarraron más de 5,000 pacientes, 5 centros con capacidad de intervención y el resto de centros con capacidad de trasladar pacientes a las salas de hemodinamia, que se comparó en infartos de menos de 12 horas de evolución, fibrinolisis, en este caso con alteplase, versus transferir a los pacientes a centros con intervencionismo coronario percutáneo. Vamos a ver los resultados. Vean ustedes que el resultado del DANAMI-2 a 30 días y a un largo plazo, en promedio 7.8 años, el punto final de muerte, reinfarto y evento vascular cerebral, vean que en los extremos la muerte y el EVC fue prácticamente muy similar. ¿Dónde estuvo el mayor impacto de la angioplastía primaria sobre la fibrinolisis? En el reinfarto y en la isquemia recurrente. Y esto es entendible porque cuando yo fibrinolizo un paciente, al inicio de la charla les hablaba de que es una placa que se rompe, que vierte el material lipídico y produce una trombosis in situ. Lo que hace el fibrinolítico es quitar el trombo, pero la placa rota, ulcerada, inestable persiste. Y si yo no hago nada sobre esa placa rota, vulnerable, tengo riesgo de reoclusión en el paciente. Ahora, es muy importante situarnos en cuál es esa tasa de reinfarto. Y vean ustedes que el reinfarto sucede en el 6% de los pacientes. Evidentemente, un paciente que se reinfarta va a tener mayor mortalidad, se duplica la mortalidad. Es como si me atropellan 1 o 2 veces. Entre más veces me atropellen, mayor probabilidad voy a tener de morir. Entonces, si yo tengo un reinfarto y ya tuve un evento, pues evidentemente la mortalidad va a ser mayor y por eso es que surgió un concepto que se conoce como estrategia farmacoinvasiva. Vean ustedes que en un análisis que hicimos en el Instituto Nacional de Cardiología, la tasa de reinfarto es del 5%, entonces fluctúa entre el 5 y 6% la tasa de reinfarto. ¿Qué es la estrategia farmacoinvasiva? Pacientes llegan a centros sin capacidad de hemodinamia, ya veíamos que los traslados son complejos, el paciente es reperfundido farmacológicamente en este centro, pero después tendrá que ir con más tiempo, ya no en 60, 90 o 120 minutos, a la sala de cateterismo cardíaco, fármaco invasivo. ¿En qué se basa esta evidencia? Este es uno de los estudios, es el Transferami, es un estudio realizado en hospitales locales, servicios de urgencias, sin acceso a salas de hemodinamia, como el grueso de los hospitales públicos de nuestro país, donde el paciente llega con un infarto de menos de 12 horas, los pacientes son fibrinolizados y un brazo iba al concepto de fármaco invasiva y otro brazo se quedaba en tratamiento estándar. Una vez trombolizados, los pacientes iban a cateterismo cardíaco en las siguientes 6 horas en promedio y los otros tratamiento estándar o iban a cateterismo en base a complicaciones. ¿Qué demostró el Transferami? Que el punto final compuesto de muerte a 30 días, reinfarto, isquemia recurrente, insuficiencia cardíaca y choque era significativamente menor en los que eran fibrinolizados en estos centros sin capacidad de intervención
y después llevados a la sala de hemodinamia en las siguientes horas, versus aquellos que solamente eran fibrinolizados. Pero este es un punto final compuesto. Cuando analizamos los componentes de este por separado, podemos ver en rojo que lo que tiene impacto en la estrategia fármaco-invasiva es en reducir el reinfarto y la isquemia recurrente. Vean que un punto fundamental es que estos pacientes que llegaban a estos hospitales sin sala de hemodinamia y eran fibrinolizados, fueran o no fueran posteriormente a la sala de cateterismo, la mortalidad era del 3.6-3.7%. Lo que modifica la mortalidad en el paciente con infarto es la reperfusión temprana. Vean que la mortalidad era la misma en los dos brazos. ¿Qué reducía la estrategia fármaco-invasiva? El reinfarto y la isquemia recurrente. Otro estudio muy interesante es el Nordistemi, sureste de Noruega, un radio de 400 kilómetros, donde no hay acceso a salas de hemodinamia, como lo muestro en el mapa. ¿Y qué se dijo? Todo paciente que llegue con un infarto a esta región, la vamos a fibrinolizar y después mandar a los centros con capacidad de intervención. Además, geográficamente, la logística de los traslados son complejos y entonces se hace un concepto de farmacoinvasiva en esta región. Lo fibrinolizan y después fibrinolizado el paciente es trasladado a un centro con capacidad de intervención. Los dos estudios reflejan características muy importantes, insisto, de la población mexicana. Hospitales, segundo nivel, salas de urgencia sin acceso a salas de hemodinamia o grandes extensiones de territorio donde un paciente no tenga acceso a una sala de hemodinamia de manera temprana. ¿Qué demostró el estudio Nordistemi? Que aquellos pacientes que iban al concepto de fármaco invasiva, la muerte a 12 meses, el reinfarto, el evento vascular cerebral y la isquemia recurrente era significativamente menor en los pacientes que iban a fármaco invasiva respecto a los pacientes que solo eran lisados, con una mortalidad a 12 meses del 3% y el beneficio en este punto final primario compuesto a expensas del reinfarto y la isquemia recurrente. Es por eso que tal vez uno de los estudios más importantes en los últimos años en manejo de atención oportuna del infarto es el estudio STREAM. Armstrong y colaboradores en el STREAM demostraron, comparando la estrategia fármaco-invasiva fibrinolízalo versus angioplastía primaria, pero los fibrinolizados, llevarlos a la sala de hemodinamia en las primeras 24 horas, ya no insisto en las 60, 90 o 120 minutos, sino lo fibrinolicé y tengo 24 horas para llevarlo, versus angioplastía primaria en menos de 60 minutos. Este es el diseño del estudio STREAM, donde lo que les quiero mostrar es que los pacientes que eran del brazo de angioplastía nasal en menos de 60 minutos, aquí hay un análisis interesante porque cuando el paciente mayor de 75 años recibía la dosis total del fibrinolítico, empezó a haber mayor tasa de eventos de sangrado, por lo tanto, se redujo al 50% la dosis del lítico, en este caso tecneteplase, y eso se asoció a bajar la tasa de hemorragia intracraneal en los pacientes prácticamente al 0.5%, y de ahí nace el concepto de fibrinolisis con mitad de dosis en los pacientes con infarto agudo del miocardio mayores de 75 años. ¿Qué demostró el estudio STREAM? Que estrategia fármaco-invasiva versus angioplastía primaria en menos de 60 minutos se igualaron las estrategias de reperfusión. Vean ustedes que la muerte por todas las causas, la muerte cardiovascular, la insuficiencia cardíaca, el choque cardiogénico y el reinfarto prácticamente eran iguales en todos los brazos. La pregunta sería, ¿qué capacidad tenemos en nuestro país en llevar a los pacientes a salas de intervención en menos de 60 minutos? Por lo tanto, tiene mucho peso la estrategia farmacoinvasiva en nuestro medio. Este es el trabajo de Armstrong de la mitad de dosis de tecneteplase para el paciente octogenario. Las guías en la actualidad recomiendan que el paciente octogenario que se ha llevado a terapia fibrinolítica se utilice la mitad de dosis del trombolítico con tecneteplase, el STREAM, pero también en Early Mayo se utilizó la mitad de dosis de alteplase, 8 miligramos en bolo, 42 miligramos para 90 minutos, y se asoció a una permeabilidad muy importante del vaso con tasas del 0% de hemorragia intracraniana. Por lo tanto, han tomado mucho peso la mitad de dosis de fibrinolítico en pacientes octogenarios, pero yo consideraría que en aquellos pacientes que tengan un perfil de alto riesgo, bajo peso, enfermedad renal
o algún otro predictor de riesgo, no solamente la edad mayor de 75 años, deberíamos considerar estos esquemas. Es muy importante que en los diferentes centros donde nosotros trabajamos y podamos ser médicos de primer contacto médico en la atención del infarto, tengamos un checklist de las contraindicaciones, pero también dividido menores o mayores de 75 años, cómo toca el tratamiento del infarto. Yo les digo a mis residentes que el infarto, el tratamiento desde el punto de vista de reperfusión farmacológica o tratamiento adjunto en los que van a ser llevados a sala de hemodinamia es como una receta de cocina. Son tales dosis, tales medicamentos y no las podemos modificar. Ha habido una transición muy importante en el tratamiento del infarto, de aquel concepto que nos enseñaban en la facultad de Mona, de morfina, oxígenos, nitratos y aspirina. Ahora hemos migrado a doble antiagregante plaquetario, aspirina con un inhibidor P2Y12, preferentemente clopidogrel, estatinas de alta intensidad, atorvastatina o rosuvastatina, 80-40 miligramos respectivamente, y antitrombínico, una heparina no fraccionada o bien el uso de heparinas de bajo peso molecular, preferentemente noxaparina, donde en la reperfusión farmacológica se utiliza un bolo intravenoso y después la dosis subcutánea asociado al fibrinolítico. Vean ustedes que entonces esos conceptos de Mona o eso han quedado de lado y los tenemos que ir limitando. Un punto muy importante en la reperfusión farmacológica es el tratamiento adjunto. Y con este esquema les quiero mostrar la importancia del tratamiento adjunto del paciente que va a ser fibrinolizado. Cuando yo veo un trombo como tal, pues ustedes pueden ver que es una red de fibrina y en el interior hay trombina y hay plaquetas. Es como si fuera una red de pescar llena de peces. Cuando yo fibrinolizo un paciente, lo que hago es acelerar la transformación de plasminógeno a plasmina y la plasmina es la enzima encargada de degradar, de llevar a cabo la degradación de esa red de fibrina. Por lo tanto, cuando yo fibrinolizo un paciente, rompo la red de fibrina, la quito, pero libero trombina y libero plaquetas. Imaginemos que esa red de pescar se rompe y se liberan los peces. Por lo tanto, si yo libero trombina y libero plaquetas, el principal estimulante para la agregación plaquetaria es la trombina y las plaquetas producen PAI-1, que es inhibidor del activador del plasminógeno, y el paciente, si no recibe doble antiagregante plaquetario y un antitrombínico, heparina o heparina de bajo peso molecular, lo pongo en un estado protrombótico. Esto se conoce como la paradoja de los fibrinolíticos, porque quito el trombo, pero pongo al paciente en un estado protrombótico. Por eso es que el paciente infartado debe recibir doble antiagregante plaquetario y un antitrombínico y una estatina de alta intensidad. En esta diapositiva les repito el tratamiento adjunto de los pacientes, donde tendré que considerar si es un paciente mayor o menor de 75 años para el ajuste de la dosis, pero lo más importante es hacerlo de manera rutinaria, adecuada, utilizando fármacos que hayan demostrado eficacia y seguridad. Un escenario que vemos frecuentemente es que no se acepte el uso de la enoxaparina por vía intravenosa, por ejemplo, y se los quiero mostrar en esta diapositiva. Cuando yo utilizo una dosis intravenosa de enoxaparina, logro un efecto de manera muy importante anti-DIESA rápido que después se cruza con el de la dosis subcutánea. Entonces, alcanzo el efecto antitrombínico rápido con la dosis intravenosa y en el momento que empieza a caer, se cruza con el de la dosis subcutánea y mantiene un efecto anticoagulante pleno del paciente. Por lo tanto, en menores de 75 años, debo dar un bolo intravenoso de enoxaparina. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Que podamos dar una atención oportuna del infarto en todas las regiones de nuestro país. Tenemos que regionalizar la atención oportuna del infarto. Este es el registro de Minneapolis. Vean ustedes que lo tratan de clasificar en 3 grandes centros. Un centro con capacidad de intervención, el hospital con la mejor sala de hemodinamia, los intervencionistas, aquellos pacientes que se encontraban a menos de 60 millas, 100 kilómetros, donde en traslados aéreos esos pacientes eran trasladados y llevados a la sala de hemodinamia, pero aquellos pacientes que se encontraban a más de 60 millas, aparte del tratamiento adjunto, lo que aparece en rojo, recibían fibrinolítico. ¿Y qué sucedió? Un hospital con alta capacidad de atención a través de sala de hemodinamia, cateterismo cardíaco, pacientes que eran trasladados o pacientes que estaban muy lejos y que había que trombolizar. ¿Qué se demostró? Evidentemente que los que estaban a más de 100 kilómetros
eran llevados a fibrinolisis y después trasladados en el concepto de fármaco invasiva. Los que llegaban al hospital con capacidad de intervención, todos iban a angioplastia primaria, pero lo más importante es esto. Vean ustedes que da igual que yo llegue a un centro con la mejor sala de hemodinamia o llegue a un hospital de segundo nivel, me fibrinolicen y después me manden al cateterismo cardíaco, la mortalidad, el EBC, la tasa de sangrado, la isquemia recurrente y el reinfarto es prácticamente igual en todos los escenarios. Es por eso que a nivel de las diferentes organizaciones, sociedades médicas cardiovasculares, se han creado programas para reducir la mortalidad del infarto agudo del miocardio. En la Secretaría de Salud es premia, el IMSS tiene lo que se llama código infarto, el ISSSTE tiene algo que se llama asistinfarto, pero todo va encaminado en la reperfusión oportuna de los pacientes. ¿Qué es lo más importante? Identificar el dolor torácico. Una vez que identifico al paciente con dolor torácico, lo que tengo que hacer es un electrocardiograma en los primeros 10 minutos. Es por eso que aquellos pacientes que acuden a centros de laboratorio de diagnóstico a hacerse un electrocardiograma, la entrega rápida y temprana del estudio es fundamental, y más en el paciente con dolor torácico. Debe haber rutas de diagnóstico inmediato de dolor torácico en este grupo de pacientes, porque el paciente que tiene elevación del segmento CT, en ese momento debo considerar si puede ir a sala de hemodinamia o no, dependiendo de los tiempos de retraso. Si no lo puedo llevar a la sala de hemodinamia, hay contraindicación para la fibrinolisis. No, lo fibrinolizo y en las siguientes 24 horas podría estar considerando con todo el tiempo del mundo hacer un enlace a un hospital con capacidad de hemodinamia, trasladar ese paciente y el pronóstico del paciente va a ser muy adecuado. Hace poco tiempo me dediqué a hacer un censo de las salas de hemodinamia en nuestro país. Censé 226, hoy deben ser 250 o 300 salas, pero al final la tendencia va a ser la misma. Vean ustedes que salas de hemodinamia públicas, prácticamente el 30%, y una de cada 4 salas se encuentra en la Ciudad de México desde el punto de vista del sistema público de atención. ¿Qué quiero llegar a esto? Que hay estados de la República o hospitales que pueden contar con una sala de hemodinamia para todo el estado, y de ahí a que funcione 24/7 los 365 días del año podría ser complejo. Hay muchas aplicaciones para mejorar la atención oportuna del infarto, pero algunas de ellas se basan estrictamente o localizan a los pacientes a hospitales que tuvieran capacidad de sala de hemodinamia, muchos de ellos privados, y tenemos que aceptar que el grueso de la población no tiene la capacidad de cubrir una atención en un medio privado de la atención oportuna del infarto. Por eso es que la atención del infarto la debemos ver más de manera global, más de manera integral, como una política en salud donde podamos mejorar la atención de los pacientes con infarto agudo del miocardio. Vean, en esta diapositiva pongo los dos extremos. Vean, el Estado de México, desde el punto de vista de medicina pública, hay 4 salas de hemodinamia disponibles para todo el estado. Si yo estoy en una zona del estado y quiero llegar a la sala de hemodinamia más cercana, vean que me marca el Waze 2 horas 14 minutos. Si el tiempo de traslado debería ser menor a 120 minutos, solo por traslado el paciente ya no es candidato. ¿Qué es mejor en este grupo de pacientes? Hacer un traslado y que el paciente llegue tarde, donde ya les mostraba que el tiempo es músculo y el tamaño del infarto es pronóstico, que a mayor tiempo de retraso, mayor mortalidad, mayor insuficiencia cardíaca y mayor tasa de complicaciones, que ya les mostraba que regionalizando la atención del infarto, yo puedo recibir una terapia fibrinolítica y después trasladarme a un centro con capacidad de intervención y el resultado va a ser excelente. Entonces, en este caso, ¿qué es preferible? Este paciente reperfúndelo farmacológicamente y después comunícate con un centro con capacidad de intervención en las siguientes 12-24 horas para que el paciente pueda ser trasladado. Pero en el otro extremo, les pongo, por ejemplo, el norte de la República. El estado de Chihuahua es un estado muy grande, en extensión de territorio muy disperso, y entonces vean que si yo estoy en una zona del estado y tengo un síndrome coronario y me quiero trasladar a la sala de cateterismo cardíaco, acá podrían ser 3 horas de traslado. Y además, insisto, no siempre las salas de hemodinamia funcionan 24/7 los 365 días del año. Yo les digo, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Cardiología, donde tengo la fortuna de trabajar, tenemos 5 salas de hemodinamia a menos de 100 metros y hay sala de hemodinamia 24/7 los 365 días del año. Por lo tanto, en mi centro, la mayor parte de los pacientes
salvo contadas excepciones en la actualidad, son llevados a angioplastia primaria. Pero esa no es la realidad del país y se los estoy mostrando con estas diapositivas para que se pueda analizar. Una vez que el paciente fue fibrinolizado, debo tomar un electrocardiograma a los 90 minutos para determinar si existen criterios de reperfusión o no. Cuando no hay una resolución de la elevación del segmento ST mayor del 50%, se considera electrocardiográficamente la fibrinolisis fallida y ese paciente debería ser trasladado inmediatamente a una angioplastia de rescate. Pero si yo lo fibrinolicé, hay resolución del ST, tengo hasta 24 horas para llevarlo a la sala de hemodinamia, pero incluso nosotros hicimos un análisis donde comparamos aquellos que entraban a menos o más de 24 horas a las salas de hemodinamia y vean ustedes que prácticamente la sobrevida libre de eventos a 30 días era muy similar en los diferentes grupos de pacientes que habían sido atendidos. Entonces, al final, es más un concepto en el paciente fibrinolizado. Lo fibrinolicé, resolvió el ST, trata de llevarlo tempranamente. Las guías de práctica clínica recomiendan mandarlos en menos de 24 horas, pero a veces eso no es factible y puede demorarse 48 o 72 horas. Es quedarse con el concepto de que el paciente debería ir a la sala de hemodinamia porque es muy probable que termine en este concepto de fármaco invasiva y que haya que ir a poner un stent a esa placa rota ulcerada inestable. Ahora, si estoy del otro lado y tengo acceso a una sala de hemodinamia, pues no retrasar la atención, no reperfundirlo farmacológicamente, llevarlo directamente a la sala de hemodinamia y hacer angioplastia primaria. Pero en aquellos donde no hay resolución del segmento ST de más del 50%, hay que considerar que la angioplastia se considera fallida y ese paciente deberá ir de manera temprana en las primeras 12 horas de evolución del infarto, no de la fibrinolisis del infarto, a la sala de cateterismo cardíaco para considerar el concepto de angioplastia de rescate en este grupo de pacientes. Entonces, como conclusión, el tiempo de retraso en el inicio de la terapia de reperfusión es fundamental en decidir cuál es la mejor estrategia en el manejo del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. ¿Cuál es el mejor método de reperfusión? El que yo tenga más accesible y con menor tiempo de retraso. No hay que perder la secuencia de la importancia de identificar el paciente con infarto, clínicamente, tome el electro y decide cuál es la mejor estrategia. ¿Cuál va a ser la mejor? La que yo tenga disponible. La terapia fibrinolítica y la angioplastia primaria tienen la misma indicación y el mismo nivel de evidencia, indicación 1A, de qué depende, insisto, del acceso. Ahora bien, por las condiciones geográficas y de acceso a los servicios de salud, la estrategia fármaco-invasiva, fibrinolízalo y después llévalo a la sala de cateterismo cardíaco con tiempo, es o debería ser considerado nuestro principal método de reperfusión a nivel nacional, independientemente del sistema de salud donde nosotros pudiéramos estar trabajando. Para mí ha sido un gusto presentar esto. Estos son los murales del Instituto Nacional de Cardiología, donde tengo un gusto de trabajar, y muchas gracias por la invitación a este seminario médico virtual Salud Digna 2025. Gracias y un saludo. Muchas gracias, doctor. Sin duda ha sido una charla esclarecedora y muy necesaria. Y ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a dar inicio a nuestra ronda de preguntas y respuestas. Y vamos con la primera pregunta que nos envían. ¿Cómo debemos manejar a los pacientes que experimentan un reinfarto o una trombosis del stent después de una intervención coronaria percutánea primaria exitosa? Muchas gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta. Se dice que las grandes verdades de hoy serán las mentiras del mañana y la medicina va evolucionando. En el reinfarto evolucionamos en algún momento de refibrinolizar a los pacientes, cualquier otro escenario, pero estrictamente en el paciente que se reinfarta hay que situarnos si es temprano o en la evolución posterior a tardíamente. Si es inmediatamente posterior a una intervención, lo más probable es que sea una trombosis del stent y ese paciente debe ir inmediatamente a la sala de hemodinamia. Si un paciente fue fibrinolizado y hay un reinfarto, no lo podría refibrinolizar, preferentemente enviarlo a la sala de cateterismo. Ahora bien, puedo tener un reinfarto o una trombosis del stent tardía en lo largo de la evolución del infarto. Hay trombosis del stent muy tardías a más de un año y en ese escenario es el mismo algoritmo: elevación del segmento CT, dolor, menos de 12 horas de evolución, tengo acceso a sala de hemodinamia, no,
Idealmente la trombosis del stent debería llevarlo a la sala de cateterismo, pero si no está disponible, ese paciente debería ser fibrinolizado, si tiene criterios de resolución del segmento CT, llevado posteriormente a la sala de hemodinamia en las siguientes 24 horas en el concepto de farmacoinvasiva y determinar si era una condición estricta propia del stent, mal adosamiento, mal apego al tratamiento antiagregante plaquetario, que es otro mecanismo, o mal apego al control de los diferentes factores de riesgo, donde el tabaquismo juega un papel importante. Pero dependerá la temporalidad del reinfarto en relación al primer evento, el tipo de tratamiento que tenga que establecer. Si es muy temprano, evidentemente llevarlo inmediatamente a la sala de hemodinamia. Bien, doctor. La siguiente pregunta que envían, ¿cuál es el papel de la imagenología avanzada como la resonancia magnética cardíaca en la evaluación de la extensión del daño miocardio y la predicción del pronóstico después de la reperfusión? Al inicio de la charla les comentaba que el tamaño del infarto es pronóstico y que la extensión depende directamente del tiempo de retraso. Entre más me tardo en llevar al paciente una reperfusión, más grande es el infarto y más extensión voy a tener de este. Pero también existe una situación que se llama daño por reperfusión. El daño por reperfusión está relacionado a que esa arteria ocluida, en el momento que recupero flujo en esa arteria por diferentes mecanismos que por tiempo no vamos a comentar, puedo tener mayor extensión o pérdida del tejido miocárdico. Entonces, una evaluación posterior a la reperfusión en los pacientes es el estudio de imagen, donde el factor más importante es la función ventricular izquierda. El paciente con un infarto agudo del miocardio dependerá la fracción de eyección con la que éste quede, el impacto pronóstico que éste tenga. Habitualmente lo que tenemos más disponible en los diferentes hospitales es el acceso a un ecocardiograma. La disfunción ventricular, el evaluar complicaciones mecánicas del infarto o otro tipo de complicaciones es fundamental para establecer el pronóstico. Sin embargo, la llegada de la resonancia como un estudio con mayor resolución y que permite ver mejor el tamaño del infarto, calcular mejor la fracción de eyección no dependiente del operador, pero también otros factores como la hemorragia intramiocárdica o como también la extensión del infarto, por ejemplo, a músculos papilares, el grado de cicatriz que pudiera quedar o de fibrosis de la pared ventricular, que pueden ser predictores de arritmias y de mortalidad en los pacientes, es fundamental. Nosotros por protocolo, todo paciente con un infarto que es llevado a reperfusión, tratamos de hacer una resonancia magnética temprana para encontrar estos predictores, daño microvascular, hemorragia intramiocárdica, la fracción de eyección, aneurismas o complicaciones mecánicas, o bien la extensión del tejido isquémico residual como factores predictores de pronóstico en el paciente. Evidentemente, más extensión de daño, más cicatriz, peor función ventricular, hemorragia intramiocárdica, mayor daño microvascular, medido por resonancia magnética, peor pronóstico para el paciente. Es por eso que el tratamiento y la prevención secundaria es fundamental y no solo se queda con la reperfusión, sino una serie de medicamentos que mejoren todos estos factores. Y la siguiente pregunta, doctor. ¿Existen nuevas terapias adyuvantes a la reperfusión como fármacos, cardioprotectores o terapias celulares que hayan demostrado un beneficio clínico significativo en ensayos recientes? Lo más importante es la reperfusión. Ahora, el paciente infartado, una vez que tuvo un evento, entra a un escenario que se llama prevención secundaria. Ya tuvo un evento, ¿cómo voy a reducir ese riesgo residual en ese paciente de tener otro evento? Ya lo decía, que el número acumulado de eventos recurrentes incrementa significativamente. Hay diferentes clases terapéuticas que se asocian a reducir la mortalidad en el paciente con infarto: IECA, SARA2, betabloqueadores, antagonistas del receptor mineralocorticoide, el uso de doble antiagregante plaquetario. Entre más potente es el antiagregante plaquetario, si no hay un riesgo de sangrado, es mejor para estos pacientes, porque lo que tenemos que hacer es evitar que una serie de mecanismos implicados en el daño de este paciente puedan seguirse perpetuando y llevar a una dilatación, mayor caída de la función ventricular, que se conoce como remodelado ventricular. Por lo tanto, tomar estrategias que disminuyan ese remodelado juegan un papel muy importante. En cuanto a evidencia más reciente, ha habido diferentes estudios para tratar de demostrar si otras terapias o nuevos fármacos juegan un papel importante. Los SGLT2, que por ejemplo en pacientes diabéticos, infartados o con disfunción ventricular juegan un papel importante, sobre todo en el contexto de insuficiencia cardíaca. El uso de ARNIs, que son un mecanismo de acción diferente, pero que bloquean el sistema renina-angiotensina-aldosterona,
pudieran tener un lugar en algún subgrupo de pacientes, sobre todo con disfunción ventricular, pero sin lugar a dudas un fármaco que en la actualidad ha venido a ser muy útil y que además es de bajo costo es la colchicina. La colchicina juega un papel muy importante porque es un medicamento antiinflamatorio y hay que entender a la enfermedad vascular y al evento isquémico coronario agudo como un proceso inflamatorio agudo y crónico que se perpetúa en el paciente. Y se ha demostrado que el grado de inflamación juega un papel importante y la colchicina como antiinflamatorio a dosis bajas se asocia a reducir los eventos cardiovasculares en estos pacientes, incluso recientemente a mayor estabilidad de placas residuales en este grupo de pacientes. Entonces, al final, también el uso de estatinas, el llevar al paciente a metas de colesterol muy estricto, colesterol LDL, en este grupo de pacientes por debajo de 55, ya sea con estatinas, ya sea con ezetimibe, incluso con inhibidores del PCSK9 para llevar tempranamente a los pacientes a metas de colesterol, es fundamental en estos pacientes. Ahora, esto no es suficiente si el diabético no está en metas, si la presión no está en metas, si el paciente no hace ejercicio, no pierde peso o sigue fumando. Y eso también es muy importante recalcar que es parte de la prevención secundaria en los pacientes. Sin lugar a dudas. Muchísimas gracias, doctor Briceño de la Cruz, por compartir con nosotros esta información. Y antes de continuar, quiero compartirles también una nueva herramienta pensada para ustedes. Ahora ya es posible recibir en su WhatsApp los resultados de los estudios que sus pacientes se realizan en las clínicas Salud Digna de forma rápida, segura y directa. El proceso es muy sencillo. El paciente solo debe presentar una orden médica en nuestras clínicas con su nombre completo, cédula profesional y número de teléfono. Al registrarse en recepción, deberá solicitar el envío de resultados y una vez estén listos, usted los recibirá directamente en su celular. Con esta nueva opción, buscamos fortalecer su labor médica, facilitando el seguimiento y atención continua que brindan a sus pacientes. Y porque creemos que construir puentes que nos acerquen a usted y a su práctica diaria es un factor clave, queremos también invitarle a conocer Salud Digna, la Gaceta, nuestra revista impresa de libre difusión, diseñada especialmente para la comunidad médica. En ella encontrarán artículos especializados, entrevistas, publicaciones científicas y estadísticas clínicas actualizadas que enriquecerán su labor profesional y ofrecerán también un panorama amplio de los temas más relevantes de salud. Si desea recibirla de manera gratuita en su consultorio, solo debe escribirnos a coordinación.medica@salud-digna.com. En Salud Digna reconocemos el valor de su trabajo y queremos seguir siendo aliados en su camino, informándole, actualizándole y acompañándole durante su labor. Y ahora sí, doctor Briceño de la Cruz, antes de despedirnos, ¿nos podría compartir un comentario final sobre este tema que sin duda nos deja mucho para reflexionar? Primero, agradecer la invitación a este seminario y segundo lugar, el poder establecer que todos somos médicos de primer contacto médico en la atención del paciente con infarto. Por lo tanto, todos los médicos debemos estar capacitados en la evaluación del dolor torácico, en el tratamiento inicial de un paciente de estas características, pero además si estoy en una unidad donde no tengo capacidad para dar todo este tipo de tratamiento que consideré, debemos evitar la omisión. Lo que debo hacer es trasladar a ese paciente inmediatamente a un hospital o a un centro que tuviera capacidad de establecer un diagnóstico más oportuno y un tratamiento más adecuado. No perdamos tiempo y no subestimemos el dolor torácico cuando veamos un paciente de estas características. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Y mientras reflexionamos sobre esta valiosa información, los invito a acompañarnos a ver un video que hemos preparado especialmente para ustedes. Bienvenido a Índices Salud Digna, una plataforma multidisciplinaria e interinstitucional de libre acceso con información confiable y oportuna sobre diversas temáticas referente a la salud de los mexicanos, tales como cáncer de mama, BPH, insuficiencia renal, diabetes y mucho más, presentadas a través de distintos tableros, estadísticas e indicadores, los cuales ofrecen datos actualizados de una forma clara, precisa y accesible para todas las personas que deseen consultarlos. Índice Salud Digna, la más nueva información sobre la salud de los mexicanos al alcance de un clic. Espero que hayan encontrado información importante en esta presentación.
Y así es como llegamos a la etapa final de esta edición, así que el doctor José Luis Briceño de la Cruz, a nombre de todo el equipo de Salud Digna, le extendemos nuestro más profundo agradecimiento por su participación y por compartirnos su experiencia. Y es un honor para nosotros hacer la entrega de este reconocimiento especial, una constancia también por formar parte de esta gran iniciativa académica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Estaremos muy de cerca con ustedes. Y también queremos extender un agradecimiento muy especial a toda la comunidad médica que nos acompañó en la tercera edición del Congreso Médico Internacional Salud Digna. Su interés, tiempo y compromiso con la actualización profesional son la base que impulsa este espacio de aprendizaje y colaboración. Y a todas y todos los que nos acompañaron hoy, les recordamos que a partir de 24 horas ya pueden descargar su constancia de asistencia en esta plataforma. Su participación activa es parte esencial de este espacio. Ha sido un verdadero gusto compartir este espacio con ustedes. Yo soy Jimena Aguilar y les agradezco por ser parte de esta comunidad médica, pues que no nos deja solos y nos lleva siempre para aprender, avanzar y transformar vidas. Los esperamos el tercer miércoles de cada mes a las 7 p.m. hora Centro de México. Hasta la próxima.